Soy licenciado Joan Confidente, abogado inmobiliario ubicado en la zona de Punta Cana. Y esto es Real Estate Masterclass, una producción de OCC Lawyers dedicada a agentes inmobiliarios que recién se inician en esta práctica, así como agentes que procuran ampliar sus conocimientos en el quehacer inmobiliario. En esta ocasión, con el tema formulario de reserva y oferta de compra. Si este video resulta de interés para ti, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenidos como este. Para iniciar, me gustaría marcar la diferencia entre una hoja de reserva y una oferta de compra. Cuando estamos frente a un proyecto de preconstrucción, con cualquier desarrollador de la zona o del país, estamos frente a un documento que denominamos un formulario de reserva. Este formulario de reserva es provisto por el desarrollador, o sea, no tiene que facilitarlo el agente, sino que el mismo desarrollador va a facilitar su formulario de reserva al agente actuante y de esta forma el agente actuante va a asistir al comprador en el llenado, en todo el proceso de colocar las informaciones personales del comprador, así como las informaciones del inmueble relativo al proyecto, la unidad que se está comprando en este momento, tanto como el precio, el plan de pago, todos los detalles que puedan identificar el proyecto y el inmueble que el comprador está comprando en ese momento. Esta hoja de reserva debe ser formalizada, firmada por las partes actuantes, esto en compañía de los demás documentos que el desarrollador requiere para formalizar una reserva. O sea, que todo el proceso de una reserva de un inmueble, cuando estamos frente a un proyecto de preconstrucción, se hace en estricta relación, en estricto apego con los requerimientos del desarrollador, ya que este proceso es llevado a cabo conjuntamente con la administración y tiene por objeto sacar el inmueble del mercado. En el momento que el agente llena la oferta conjuntamente con su cliente, firmada por el cliente, y la remite al desarrollador, ¿queda inmediatamente el inmueble fuera del mercado? ¿Queda ya reservada para el comprador? La realidad es que no. El inmueble queda reservado en beneficio del comprador en el momento que se ha pagado la reserva. O sea que el simple llenado de una hoja de reserva no es suficiente. Es importante que los agentes actuantes tengan siempre pendiente que el único hecho que va a sacar, que va a reservar ese inmueble en beneficio de nuestro cliente es el pago. Y más que el pago, la confirmación por parte del desarrollador de que se han recibido los fondos correspondientes a la reserva de ese inmueble y que ese inmueble se reserva en beneficio de nuestro cliente. Esa confirmación da por sentada que la hoja de reserva y todo el proceso de reserva ha sido completado de manera satisfactoria. Pasamos de inmediato entonces a ver qué pasa con la oferta de compra. ¿Quién realiza la oferta de compra? Esto es una excelente pregunta. Bueno, en Estados Unidos y Canadá, típicamente la oferta de compra la realiza el agente inmobiliario. Aquí en República Dominicana, en ocasiones la realiza el agente inmobiliario, en otras ocasiones la realizan los abogados. En ocasiones los compradores prefieren que ese documento sea realizado por sus abogados o por lo menos revisado por los abogados antes de proceder con la firma. La realidad es que lo típico, lo común, lo más normal es que aún aquí en República Dominicana la oferta, la hoja de reserva, no, la oferta, me quiero referir a la oferta precisamente, es redactada por el agente inmobiliario. Las agencias tienen casi siempre sus formatos que deben trabajar constantemente sus agentes sobre la misma, el mismo formato, el mismo draft, es ese draft que van a llenar para reservar los inmuebles que se están vendiendo. Entonces, ¿quién lo debe llenar? El agente inmobiliario, típicamente, pero siempre sujeto a que se haya ya, si el cliente ha solicitado que la oferta debe ser redactada por el abogado, pues siempre estamos en disposición de hacerlo. Pero es importante que un agente calificado, que un agente bien preparado, esté en condición de poder redactar correctamente una oferta de compra. ¿Y cuáles son los elementos esenciales que debe tener una oferta de compra? Bueno,
Todos sabemos que para que una oferta de compra sea válida, es importante identificar quién es el comprador, la persona que está ofertando comprar ese inmueble, cómo se llama, cuál es su documento de identidad y así por el estilo. Las informaciones que sean indispensables para identificar de manera inequívoca a ese comprador. Las informaciones fundamentales para identificar a una persona es su nombre tal cual figura en su documento de identidad, en este caso el pasaporte. Siempre tratemos de trabajar con pasaporte, ya que es el documento oficial fuera de nuestro país de origen. Si yo voy a Estados Unidos a hacer algún tipo de negociación, es muy probable que mi cédula no vaya a ser tomada en cuenta, sino que se vaya a realizar ese documento en función de mi pasaporte. Entonces aquí pasa igual. Trabajamos con una cantidad importante de extranjeros, por eso es importante saber que el documento ideal para establecer en los documentos de compra, hojas de reserva y demás documentos es predominantemente el pasaporte. Como documento secundario podemos siempre utilizar una licencia de conducir o cualquier otro documento de identidad que contenga fotos. Debe ser un documento de identidad oficial. No puede ser un carnet de seguros, no puede ser ningún otro documento privado, sino que debe ser un documento oficial. Continuando con las informaciones que debe contener el documento, la oferta de compra, debe contener también las informaciones que permita identificar precisamente el inmueble sobre el cual se coloca la oferta. Recordando que un edificio o un condominio tiene una cantidad importante de unidades, puede tener 10, puede tener 20, 30, 100, cientos, puede tener un número importante. Entonces de ahí la importancia de identificar en la oferta correctamente las informaciones que permitan identificar el inmueble. Ya hemos identificado de manera correcta tanto al comprador como el inmueble. Esa carta debe estar dirigida a una persona, debe estar dirigida al vendedor. ¿A quién le hago la oferta? Se la dirijo al vendedor, quien conjuntamente con el comprador o compradores deben firmar en señal de aceptación. ¿Y cómo firmamos ese documento? Me he adelantado un poquito y estoy hablando de la firma cuando aún quedan informaciones importantes que destacar sobre el contenido de la oferta. Sin embargo, quiero detenerme en el proceso de firma. ¿Debo firmar en original? ¿Deben estar las partes en el país para firmar el documento, la oferta de compra? La realidad es que preferiblemente sí, siempre que tengamos la oportunidad de firmar todos juntos. Eso siempre será la forma ideal, la forma más garantista y que protege mejor a todas las partes. Sin embargo, por el hecho de que nuestros compradores en ocasiones están fuera del país o los vendedores están fuera del país, se imposibilita el hecho de que un documento de esa naturaleza pueda ser firmado de manera conjunta por todas las partes. En lo personal, yo lo que recomiendo es colocar una cláusula en este documento que nos habilite, que disponga que el documento, no obstante a que fue firmado en distintas localidades y posiblemente de manera electrónica, establecer que ese documento es válido, que las partes le dan validez, tanto el vendedor como el comprador le otorga validez a ese documento, no obstante a que ha sido firmado de manera remota o de manera electrónica. Siempre es importante colocarle una cláusula de esta naturaleza para garantizar que en el eventual caso de que este documento deba ser examinado por algún tipo de autoridad o juez, que no pierda la validez. Al establecer una cláusula de esta naturaleza, damos por sentado de que las partes tenían el conocimiento pleno de que estaban plasmando sus firmas de manera electrónica o de manera remota y que no obstante a ello le dan validez al documento que acabamos de firmar. Esto es de suma importancia. No suelen surgir muchos conflictos de esta naturaleza, sin embargo siempre es importante protegernos, ¿verdad? Cuidar que nuestro trabajo esté blindado de la mejor forma posible. El documento de oferta de compra no sugiero, o más bien sugiero que no sea un documento muy extenso, pero sí debe ser un documento que contenga todos los elementos indispensables para garantizar que sea efectivo. Entre otras cosas que debe contener, no se nos debe escapar establecer
si el inmueble viene amueblado o no, si están incluidos los mobiliarios o no. Ese aspecto debe ser contemplado en la oferta. Es indispensable establecer si los fondos, el monto de reserva, si es reembolsable o no. Es un aspecto determinante, ya que allí sí suelen surgir conflictos entre partes. En ocasiones, pues, por alguna razón el vendedor decide no continuar con el proceso de venta o el comprador retractarse de su intención de compra y surgen entonces los conflictos de que si los fondos pagados son reembolsables o no por estar quizás en la cuenta escrow del abogado, en la cuenta escrow de la agencia inmobiliaria. Y de cuenta escrow que acabo de mencionar estaremos hablando en un próximo video para ampliar muchísimo el contenido sobre cuenta escrow o no, ya que en República Dominicana no existen formalmente las cuentas escrow, no existe la figura propiamente dicho, pero ya lo abordaremos en un próximo video donde estaremos hablando exclusivamente de las cuentas escrow que manejamos aquí en República Dominicana. Pues un elemento importante, en adición a los demás, a lo que he explicado anteriormente, es establecer la fecha para la cual las partes pretenden formalizar sus contratos de compraventa definitivo. Ahora bien, ¿es reembolsable el monto de reserva? Decimos que no. La reserva no es reembolsable. No lo es siempre y cuando el vendedor haya provisto toda la documentación necesaria y pueda demostrar que el inmueble se encuentra al día con sus obligaciones fiscales, que no ha sido afectado de ningún tipo de actuación que pueda impedir la libre transferencia del inmueble. En ese contexto, los fondos de reserva no son reembolsables y eso debe establecerse en el documento, en la oferta de compra que vamos a firmar, ¿verdad? No obstante a lo anterior, a todo lo que he explicado, se deben establecer las contingencias necesarias. ¿Y a qué llamo yo por contingencias? Imaginemos que el comprador compra sobre la base específica de que cierta pared le sea pintada, de que el techo le sea reparado, de que el piso sea cambiado, que la puerta sea corregida, que la filtración de tal o cual punto sea corregido. Recomiendo que esos puntos, esas contingencias, sean siempre claramente establecidas en el documento de reserva, ya que estos puntos suelen ser un tanto conflictivos. Bueno, espero que este tema haya sido de provecho para ustedes y espero recibir sus comentarios y con muchísimo gusto le atenderemos.